Sofía se detuvo un momento frente a la puerta del hospital, sintiendo el peso de sus años de trabajo y sacrificio. Era la directora desde hacía más de una década, pero el lugar que una vez le había traído orgullo y satisfacción, ahora le parecía un laberinto oscuro. La noticia del ingreso de su hija Valentina había llegado como un rayo en un día despejado, una complicación grave. Las palabras resonaban en su mente mientras se adentraba en el vestíbulo, donde el aroma a desinfectante y el murmullo de las máquinas se mezclaban en una sinfonía inquietante. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? Se repetía una y otra vez. Sofía había estado tan concentrada en su carrera, en hacer del hospital un lugar mejor, que había descuidado lo más importante, su familia. Valentina, su única hija, había crecido en gran parte sin su presencia. La culpa la invadía como un manto pesado, y cada paso que daba hacia la sala de emergencias parecía un recordatorio de su fracaso como madre. Cuando finalmente llegó a la habitación, encontró a Valentina rodeada de monitores y tubos. La joven de 25 años lucía pálida, pero su espíritu seguía brillando. Sofía se acercó a la cama y al instante, Valentina abrió los ojos. «Hola, mamá», murmuró con una voz débil, pero su sonrisa era lo suficientemente fuerte como para iluminar la habitación. «Hola, mi amor», respondió Sofía conteniendo las lágrimas. «¿Cómo te sientes?» «Un poco mejor, creo. Me dijeron que me darán de alta pronto», dijo Valentina, intentando sonar optimista. Sofía sintió un alivio momentáneo, pero la preocupación seguía acechando en su mente. ¿Qué pasó exactamente? Valentina hizo una pausa, como si las palabras fueran un esfuerzo. «Fue solo una crisis, mamá. No te preocupes. Estoy aquí. Eso es lo que importa, ¿no?» Sofía sonrió, pero la angustia seguía en su pecho. «Claro que sí, pero necesito saber que estás bien. No quiero que esto vuelva a suceder». La mirada de Valentina se tornó seria, y Sofía sintió que había tocado una fibra sensible. «¿Por qué no has estado más presente, mamá? A veces siento que el hospital es más importante para ti que yo», dijo Valentina, dejando que su voz temblara. Sofía sintió un nudo en la garganta. Era verdad. Había priorizado su trabajo, y ahora su hija estaba pagando las consecuencias. «Te prometo que voy a cambiar, Valen. Voy a estar aquí para ti», dijo Sofía, tomando la mano de su hija con fuerza. Pero en su interior, una voz susurrante le decía que las promesas eran solo palabras vacías. La vida era complicada, y el pasado no se podía borrar tan fácilmente. La noche avanzó, y Sofía se quedó a su lado, observando cómo los monitores parpadeaban. Cada pitido era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Mientras la oscuridad se cernía sobre la ciudad, Sofía sintió que el peso de su culpa se hacía más pesado. No solo había fallado como madre, sino que también había fallado como hija. Su propia madre había estado ausente en su vida, y ahora la historia parecía repetirse. Al día siguiente, mientras Valentina se recuperaba, Sofía decidió que era hora de tener una conversación seria. «Valen, hay algo que necesito contarte», comenzó, sintiendo que el aire se volvía denso en la habitación. «¿De qué se trata, mamá?», preguntó Valentina, con una ceja levantada. «Sé que has estado lidiando con muchas cosas. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte sin juicios. Y si hay algo que te preocupa, por favor, dímelo». Valentina miró hacia el techo, como si buscara las palabras en el aire. «He estado asistiendo a un grupo de apoyo, mamá, para jóvenes que han sufrido abandono. Es complicado». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Abandono? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no quería que te sintieras culpable. Pero a veces siento que no tengo a nadie en quien confiar. He estado buscando a mi padre biológico», confesó Valentina, y Sofía sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?», preguntó Sofía, su voz temblando. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. La idea de que Valentina pudiera buscar a un hombre que había desaparecido de sus vidas la llenó de rabia y miedo. «¿Por qué necesito respuestas, mamá? Quiero entender por qué no estuvo en mi vida. No puedo seguir viviendo en la sombra de su ausencia», dijo Valentina, su voz firme. Sofía sintió que el tiempo se detuvo. La culpa y la ira se entrelazaban en su pecho. «Pero yo estoy aquí, Valen. Soy tu madre», protestó sintiendo que su corazón se rompía. «Sí,
Pero eso no cambia lo que me falta. No puedo seguir ignorando mi pasado, respondió Valentina, y Sofía se dio cuenta de que había una verdad en las palabras de su hija. La ausencia de su padre era una herida abierta que nunca había sanado, y ahora Valentina estaba decidida a buscarla. La conversación se tornó tensa, y las palabras hirientes comenzaron a fluir. Siempre has estado más preocupada por tu trabajo que por mí. ¿Por qué debería quedarme aquí y seguir sufriendo cuando podría buscar lo que realmente quiero?, gritó Valentina, y Sofía sintió que el aire se volvía denso. No puedes hacer esto. No puedes simplemente irte y dejarme aquí, replicó Sofía, sintiendo que la desesperación la invadía. La discusión se intensificó, y en un momento de rabia, Valentina se levantó de la cama. No me detendrás. Necesito encontrar mis propias respuestas, dijo. Y Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La angustia se apoderó de ella mientras veía a su hija alejarse, y un grito ahogado salió de su garganta. «Valentina, vuelve», imploró, pero la puerta se cerró tras ella, dejándola sola en la habitación, con el eco de sus palabras resonando en su mente. La angustia y la culpa la envolvieron como una tormenta, y Sofía supo que había cruzado una línea que no podría deshacer. Mientras se sentaba en la cama, sintiendo la soledad y el vacío, Sofía se preguntó si alguna vez podría reparar el daño que había causado. La búsqueda de su hija se había convertido en un viaje hacia su propio pasado, y ahora, más que nunca, necesitaba encontrar la manera de reconciliarse con sus propios demonios antes de que fuera demasiado tarde. Sofía se quedó en la habitación, el eco de las palabras de Valentina resonando en su mente. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y la soledad la envolvía como una manta fría. La puerta cerrada era un recordatorio de la distancia que había creado entre ellas, y la angustia se apoderó de su corazón. No sabía si su hija había salido del hospital, pero lo que sí sabía era que había cruzado un umbral que podría ser irreversible. Con un profundo suspiro, Sofía se levantó de la cama y salió al pasillo. El bullicio del hospital continuaba, pero para ella todo sonaba distante. Caminó hacia la sala de espera, donde un grupo de familiares aguardaba noticias de sus seres queridos. Se sentó en una de las sillas, sintiendo la presión en su pecho. Era hora de enfrentar sus propios demonios. Mientras esperaba, su mente vagaba entre recuerdos de su infancia, de su propia madre, de cómo había crecido en un hogar donde el trabajo era la prioridad. Sofía había jurado que no haría lo mismo con Valentina, pero la vida había tomado un rumbo diferente. La culpa la devoraba, y la tristeza se mezclaba con la rabia hacia sí misma. ¿Cómo había permitido que su carrera se interpusiera entre su relación con su hija? La imagen de Valentina, buscando a su padre biológico, la atormentaba. Sofía sabía que la ausencia de ese hombre había dejado una herida profunda en su hija, una que ella no había podido curar. La idea de que Valentina pudiera encontrar respuestas en alguien que había abandonado sus vidas la llenaba de miedo. ¿Y si su hija decidía que necesitaba a ese hombre más que a ella? La simple posibilidad de perderla la llenaba de pánico. Finalmente, decidió que no podía quedarse allí sentada, atormentándose con pensamientos oscuros. Tenía que encontrar a Valentina. Se levantó de la silla y se dirigió a la recepción. ¿Puede decirme si mi hija ha salido de la habitación?, preguntó con voz temblorosa. La enfermera, amable pero con una expresión seria, la miró y dijo: «Lo siento, señora. No tengo acceso a esa información, pero si está en la sala de emergencias, puede que esté en observación por un tiempo». Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Observación? ¿Por qué? ¿Está en peligro? La preocupación la envolvía como una tormenta. La enfermera le ofreció una sonrisa tranquilizadora, pero no pudo calmar el torrente de emociones que se agolpaban en el pecho de Sofía. Solo está tomando precauciones. Es parte del protocolo. Puede que necesite más tiempo para recuperarse, le dijo la enfermera, y Sofía agradeció la información antes de alejarse. Sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que el miedo la paralizara. Mientras caminaba por los pasillos, buscando a su hija, se encontró con un grupo de médicos que discutían sobre un paciente. Sofía se detuvo un momento, escuchando fragmentos de su conversación.
Hablar de diagnósticos, tratamientos y decisiones difíciles era su día a día, pero esa vez no podía evitar sentir que su vida personal estaba en juego. La presión aumentaba y cada segundo que pasaba sin saber de Valentina era una tortura. Finalmente, llegó a la sala de emergencias. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Valentina sentada en una camilla, con una enfermera a su lado. La joven parecía más tranquila, pero su rostro reflejaba la tensión de lo que había sucedido. Sofía sintió una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un desafío. «Valen», murmuró, y su hija levantó la vista. Los ojos de Valentina estaban llenos de emociones reprimidas, y Sofía se sintió abrumada por la necesidad de abrazarla, de protegerla de todo lo que había causado dolor. «¿Mamá?». Valentina parecía sorprendida, pero no había rastro de la rabia que había mostrado antes. «Pensé que te habías ido». «No, nunca te dejaré», dijo Sofía acercándose más. «Solo quería asegurarme de que estabas bien». «¿Cómo te sientes?». «Un poco mejor», respondió Valentina, aunque su voz temblaba. «Pero hay algo que necesitamos hablar». Sofía asintió, sintiendo que el peso de la conversación anterior aún colgaba entre ellas. «Lo sé. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte. Sin juicios, solo quiero entender». La enfermera, reconociendo la tensión en la habitación, se despidió con una sonrisa suave, dejándolas solas. Sofía se sentó en una silla junto a la camilla de Valentina y el silencio se instaló entre ellas. Ambas sabían que debían hablar de lo que había sucedido, de las palabras hirientes que habían intercambiado. «¿Por qué no me dijiste que estabas buscando a mi padre?». Sofía rompió el silencio, sintiendo que era importante abordar el tema antes de que el miedo la consumiera nuevamente, porque no sabía cómo. «No quería que pensaras que te estaba reemplazando, pero necesito entender por qué no estuvo en mi vida. Hay tantas preguntas sin respuesta», dijo Valentina, su voz temblando. «Entiendo, pero yo soy tu madre. Siempre he estado aquí para ti, aunque no de la forma que debía haber estado». «No quiero que busques a alguien que no se preocupó por ti», contestó Sofía, sintiendo que la angustia la invadía de nuevo. «Pero necesito saber. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre», insistió Valentina, y Sofía sintió que su corazón se rompía de nuevo. La verdad era que Valentina tenía razón. La ausencia de su padre era una herida que había dejado cicatrices profundas. «¿Y si te ayudo a buscarlo? Podemos hacerlo juntas», propuso Sofía, sintiendo que era un paso hacia la reconciliación. «Podemos encontrar respuestas, pero no quiero perderte en el proceso». Valentina la miró con sorpresa. «¿De verdad? ¿Estás dispuesta a hacerlo?». «Sí, quiero que sepas que estoy aquí para ti y que estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa contigo. No quiero que nuestra relación se rompa más», dijo Sofía, sintiendo que las palabras eran un compromiso serio. «Quiero que sepas que eres lo más importante para mí». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valentina y Sofía sintió que su corazón se abría un poco. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí». Ambas se miraron en silencio y Sofía sintió que había dado un paso hacia la redención. La búsqueda de su hija no se trataba solo de encontrar a un hombre ausente, sino de sanar las heridas que habían creado entre ellas. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. «Vamos a hacerlo juntas. Pero primero, necesitamos que te recuperes completamente», dijo Sofía, tomando la mano de Valentina con fuerza. «No puedo perderte de nuevo». «Lo prometo, mamá. Haré lo que sea necesario», respondió Valentina, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que había esperanza. A medida que pasaban los días, Valentina se recuperó y finalmente fue dada de alta. Sofía se comprometió a estar presente en cada paso del camino, a escuchar y a ser la madre que Valentina necesitaba. Juntas, comenzaron a investigar sobre el pasado de Valentina, buscando pistas que las llevaran a su padre biológico. La búsqueda no fue fácil. Se encontraron con recuerdos dolorosos, con la historia de un hombre que había tomado decisiones que afectaron a toda su familia, pero a medida que avanzaban, también descubrieron la fortaleza que compartían. La relación entre madre e hija comenzó a sanar, y Sofía se dio cuenta de que su trabajo en el hospital, aunque importante, no era nada comparado con el amor que sentía por Valentina. Un día,
Mientras revisaban documentos antiguos, Valentina encontró una dirección. «Mamá, creo que esto podría ser una pista», dijo, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. Era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia la verdad. «¿Quieres que vayamos juntas?», preguntó Sofía, sintiendo que el momento era crucial. «Sí, quiero que estés conmigo», respondió Valentina. Y Sofía supo que estaban listas para enfrentar lo que viniera. El viaje hacia la dirección indicada fue tenso. Sofía sintió que el peso de la historia de su familia se cernía sobre ellas. Cuando llegaron, se encontraron frente a una casa modesta que parecía haber visto mejores días. Valentina dudó un momento, pero Sofía la animó a seguir adelante. «Estamos juntas en esto», dijo, y Valentina asintió, tomando aire antes de tocar el timbre. Un hombre de mediana edad abrió la puerta y el mundo de Valentina se detuvo. La mirada de sorpresa en su rostro era inconfundible. «Valentina, ¿eres tú?», preguntó, y Sofía sintió que el tiempo se congelaba. «Soy yo», respondió Valentina, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Sofía se quedó a su lado, sintiendo que, sin importar lo que sucediera, estaban juntas en este momento crucial. Las respuestas que habían buscado durante tanto tiempo estaban a punto de revelarse, y Sofía supo que, cualquiera que fuera el resultado, su amor por Valentina siempre prevalecería. La búsqueda de la verdad era solo el comienzo de su viaje hacia la sanación, y juntas estaban listas para enfrentar lo que el futuro les deparara. Sofía se sentó en la cama, sintiendo la soledad y el vacío. La angustia la envolvía como una tormenta, y se preguntaba si alguna vez podría reparar el daño que había causado. La búsqueda de su hija se había convertido en un viaje hacia su propio pasado, y ahora, más que nunca, necesitaba encontrar la manera de reconciliarse con sus propios demonios antes de que fuera demasiado tarde. Afuera, el bullicio del hospital seguía su curso, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en su interior. Sofía sintió que el tiempo se había detenido, y cada segundo que pasaba sin saber de Valentina era un recordatorio de su fracaso. La discusión había sido intensa, pero la desesperación de su hija había resonado en su corazón. Sabía que Valentina necesitaba respuestas, pero también sabía que la búsqueda de su padre biológico podía abrir viejas heridas que aún no habían sanado. Se levantó de la cama y salió de la habitación, decidida a encontrar a su hija. Caminó por los pasillos del hospital, sintiendo que cada paso era un desafío. La idea de que Valentina pudiera estar en peligro, buscando a un hombre que había abandonado sus vidas, la llenaba de pánico. ¿Cómo había llegado a este punto? La culpa la devoraba, y la tristeza se mezclaba con la rabia hacia sí misma. Cuando llegó a la sala de espera, no encontró a Valentina. La angustia se apoderó de ella y decidió preguntarle a la enfermera. «¿Ha visto a mi hija? Se llama Valentina, tiene 25 años», preguntó, su voz temblando. La enfermera la miró con compasión y le dijo que no había salido del hospital, que aún estaba en observación. Sofía sintió un ligero alivio, pero también sabía que el tiempo estaba en su contra. «¿Puede decirme cuándo la darán de alta?», insistió, sintiendo que el reloj se movía demasiado rápido. La enfermera le explicó que eso dependía de los médicos, que estaban evaluando su estado. Sofía asintió, agradeciendo la información, pero su mente seguía llena de preocupaciones. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar la manera de acercarse a Valentina y demostrarle que estaba dispuesta a cambiar, a ser la madre que realmente necesitaba. Mientras pensaba en cómo hacerlo, recordó una conversación que habían tenido sobre su padre biológico y la búsqueda de la verdad. La idea de que Valentina pudiera encontrar respuestas la aterraba, pero también sabía que era un paso necesario. Sofía se sentó en una de las sillas de la sala de espera, sintiendo el peso de sus decisiones. Se dio cuenta de que no solo necesitaba encontrar a Valentina, sino que también tenía que enfrentar su propio pasado, la historia de su madre, su propia infancia, las decisiones que había tomado. Todo estaba entrelazado en este momento. Finalmente, decidió que debía hablar con Valentina, no solo para disculparse,
sino para mostrarle que estaba dispuesta a ser parte de su búsqueda. Sabía que la conversación sería difícil, pero era un paso necesario hacia la reconciliación. Pasaron las horas y finalmente una enfermera apareció para decirle que Valentina estaba lista para recibir visitas. Sofía sintió que su corazón se aceleraba mientras la seguía a la habitación. Cuando entró, vio a su hija sentada en la cama, con una expresión de cansancio en su rostro. Valentina la miró y en sus ojos, Sofía pudo ver una mezcla de emociones: sorpresa, tristeza y un destello de esperanza. «Hola, Valen», dijo Sofía acercándose lentamente. «¿Cómo te sientes?» «Un poco mejor, creo», respondió Valentina, pero su voz era apenas un susurro. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?» Sofía sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. «Porque quiero hablar contigo. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin juicios. Quiero entender lo que sientes, y estoy dispuesta a ayudarte a buscar a tu padre si eso es lo que necesitas». Valentina la miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? ¿Estás dispuesta a hacerlo?» «Sí, quiero que sepas que eres lo más importante para mí. No quiero perderte en el proceso», dijo Sofía, sintiendo que cada palabra era un compromiso. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valentina, y Sofía sintió que su corazón se abría un poco. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí». Ambas se miraron en silencio, y Sofía sintió que había dado un paso hacia la redención. La búsqueda de su hija no se trataba solo de encontrar a un hombre ausente, sino de sanar las heridas que habían creado entre ellas. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Después de un rato, Valentina rompió el silencio. «¿Cuándo comenzaremos?» «Tan pronto como estés lista. Pero primero, necesitas recuperarte completamente. Quiero que estés bien antes de enfrentar esto», respondió Sofía, tomando la mano de Valentina con fuerza. «No puedo perderte de nuevo. Lo prometo, mamá». «Haré lo que sea necesario», respondió Valentina. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que había esperanza. Los días pasaron y Valentina se recuperó. Finalmente fue dada de alta y Sofía se comprometió a estar presente en cada paso del camino. Juntas, comenzaron a investigar sobre el pasado de Valentina, buscando pistas que las llevaran a su padre biológico. La búsqueda no fue fácil. Se encontraron con recuerdos dolorosos, con la historia de un hombre que había tomado decisiones que afectaron a toda su familia. Pero a medida que avanzaban, también descubrieron la fortaleza que compartían. La relación entre madre e hija comenzó a sanar, y Sofía se dio cuenta de que su trabajo en el hospital, aunque importante, no era nada comparado con el amor que sentía por Valentina. Un día, mientras revisaban documentos antiguos, Valentina encontró una dirección. «Mamá, creo que esto podría ser una pista», dijo, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. Era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia la verdad. «¿Quieres que vayamos juntas?», preguntó Sofía, sintiendo que el momento era crucial. «Sí, quiero que estés conmigo», respondió Valentina, y Sofía supo que estaban listas para enfrentar lo que viniera. El viaje hacia la dirección indicada fue tenso. Sofía sintió que el peso de la historia de su familia se cernía sobre ellas. Cuando llegaron, se encontraron frente a una casa modesta que parecía haber visto mejores días. Valentina dudó un momento, pero Sofía la animó a seguir adelante. «Estamos juntas en esto», dijo, y Valentina asintió, tomando aire antes de tocar el timbre. Un hombre de mediana edad abrió la puerta y el mundo de Valentina se detuvo. La mirada de sorpresa en su rostro era inconfundible. «Valentina, ¿eres tú?», preguntó, y Sofía sintió que el tiempo se congelaba. «Soy yo», respondió Valentina, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Sofía se quedó a su lado, sintiendo que, sin importar lo que sucediera, estaban juntas en este momento crucial. Las respuestas que habían buscado durante tanto tiempo estaban a punto de revelarse, y Sofía supo que, cualquiera que fuera el resultado, su amor por Valentina siempre prevalecería. La búsqueda de la verdad era solo el comienzo de su viaje hacia la sanación, y juntas estaban listas para enfrentar lo que el futuro les deparara. El hombre las miró con ojos cargados de emociones, y Sofía sintió que el aire se volvía denso.
No puedo creer que estés aquí, dijo él, su voz temblando. He estado esperando este momento durante años. Valentina tragó saliva, sintiendo que el momento era abrumador. ¿Por qué no estuviste en mi vida? ¿Por qué nos dejaste? El hombre se quedó en silencio, y Sofía sintió que la tensión en la habitación aumentaba. No sé si hay palabras que puedan explicar lo que hice. Fue una decisión terrible, y me arrepiento profundamente, dijo él, su voz llena de remordimiento. ¿Arrepentimiento? Eso no cambia el hecho de que crecí sin ti, replicó Valentina, sintiendo que la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Lo sé, y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que siempre he pensado en ti, dijo el hombre. Y Sofía sintió que el dolor de Valentina se reflejaba en su propia historia. La conversación continuó, y aunque las respuestas no eran las que Valentina había esperado, había algo en la sinceridad del hombre que comenzaba a romper el hielo entre ellos. Sofía observó cómo su hija luchaba con cada palabra y se dio cuenta de que este era un paso crucial en su proceso de sanación. Tal vez no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida ahora, dijo él. Y Valentina lo miró con incredulidad. ¿Y cómo se supone que debo confiar en ti después de todo este tiempo?, preguntó, su voz temblando. Solo te pido una oportunidad. Quiero conocerte, quiero saber quién eres, respondió el hombre. Y Sofía sintió que la esperanza comenzaba a florecer en el corazón de Valentina. La conversación se tornó más profunda, y aunque había momentos de tensión, también había un destello de entendimiento. Valentina se dio cuenta de que aunque su padre había tomado decisiones que habían marcado su vida, también había un ser humano detrás de esas decisiones. Cuando finalmente se despidieron, Valentina sintió una mezcla de emociones. Había respuestas, pero también había dolor. Sofía tomó su mano mientras salían de la casa, sintiendo que la carga que llevaban era un poco más ligera. ¿Te sientes bien?, preguntó Sofía preocupada por su hija. Sí, creo que sí. Fue difícil, pero también liberador, respondió Valentina, y Sofía sintió que había un rayo de esperanza en su voz. A medida que regresaban a casa, Sofía supo que el camino hacia la sanación no había terminado, pero también sabía que estaban juntas en esto. La búsqueda de la verdad había sido solo el comienzo, y aunque había desafíos por delante, el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Juntas, estaban listas para enfrentar lo que el futuro les deparara, y Sofía sintió que, por fin, había encontrado el camino hacia la redención. El hombre las miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Valentina, no puedo creer que estés aquí, dijo, su voz temblando. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. La tensión en la habitación era palpable, y Valentina, con el corazón latiendo con fuerza, se sintió atrapada entre el deseo de respuestas y el miedo a lo que esas respuestas pudieran significar. ¿Por qué no estuviste en mi vida? ¿Por qué nos dejaste?, preguntó Valentina, su voz temblando pero firme. Sofía se mantuvo a su lado, sintiendo que el momento era crucial. El hombre que Valentina había imaginado tantas veces, ahora estaba frente a ella, y cada palabra que él pronunciara tendría el poder de cambiarlo todo. Lo sé, Valentina. No hay excusas que puedan justificar mi ausencia. Fue una decisión terrible, y me arrepiento profundamente, dijo el hombre, su mirada llena de remordimiento. Sofía notó la sinceridad en sus ojos, pero también comprendió que las palabras no podían borrar el dolor que había causado. ¿Arrepentimiento? Eso no cambia el hecho de que crecí sin ti, replicó Valentina, sintiendo que la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. No entiendo cómo pudiste simplemente irte. Era joven y asustado, comenzó el hombre, sus palabras saliendo entrecortadas. Pensé que estaba haciendo lo correcto al dejarte a ti y a tu madre, pero ahora me doy cuenta de que fue un error. Nunca dejé de pensar en ti. Siempre te he querido, incluso desde la distancia. Sofía sintió que el dolor de Valentina se reflejaba en su propia historia. Había sufrido la ausencia de su madre, y ahora su hija estaba enfrentando la misma herida. No puedes esperar que eso sea suficiente, dijo Sofía, sintiendo que la necesidad de proteger a su hija la impulsaba a hablar. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo se solucione. Lo sé. No estoy aquí para pedir perdón, ni para que me perdonen.
Quiero ser parte de tu vida, Valentina. Quiero conocerte. Quiero saber quién eres, respondió el hombre, y Sofía sintió que la esperanza comenzaba a florecer en el corazón de Valentina. ¿Y cómo se supone que debo confiar en ti después de todo este tiempo?, preguntó Valentina, su voz temblando. Sofía vio cómo la lucha interna de su hija se reflejaba en su rostro. Era un momento de verdad, un punto de inflexión en su vida. Solo te pido una oportunidad. Quiero demostrarte que puedo ser mejor, dijo el hombre, y Sofía sintió que la tensión en la habitación comenzaba a desvanecerse, aunque el camino hacia la reconciliación aún era incierto. La conversación se tornó más profunda, y aunque había momentos de tensión, también había un destello de entendimiento. Valentina se dio cuenta de que aunque su padre había tomado decisiones que habían marcado su vida, también había un ser humano detrás de esas decisiones, un hombre que había sufrido sus propias batallas. Tal vez no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida ahora, dijo él, y Valentina lo miró con incredulidad. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valentina, y por un momento, Sofía sintió que había un rayo de esperanza en el corazón de su hija. No sé si estoy lista para eso, murmuró Valentina, sintiendo el peso de la decisión que enfrentaba. Y no tienes que estarlo. Tómate tu tiempo. Estoy aquí, esperando, respondió el hombre, su voz llena de sinceridad. La conversación continuó, y aunque las respuestas no eran las que Valentina había esperado, había algo en la sinceridad del hombre que comenzaba a romper el hielo entre ellos. Sofía observó cómo su hija luchaba con cada palabra y se dio cuenta de que este era un paso crucial en su proceso de sanación. Finalmente, cuando se despidieron, Valentina sintió una mezcla de emociones. Había respuestas, pero también había dolor. Sofía tomó su mano mientras salían de la casa, sintiendo que la carga que llevaban era un poco más ligera. ¿Te sientes bien?, preguntó Sofía, preocupada por su hija. Sí, creo que sí. Fue difícil, pero también liberador, respondió Valentina, y Sofía sintió que había un rayo de esperanza en su voz. Mientras regresaban a casa, Sofía supo que el camino hacia la sanación no había terminado, pero también sabía que estaban juntas en esto. La búsqueda de la verdad había sido solo el comienzo, y aunque había desafíos por delante, el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Los días pasaron, y la vida comenzó a retomar su curso. Valentina y su padre se comunicaban ocasionalmente, dando pequeños pasos hacia una relación que aún era frágil. Sofía, por su parte, se sintió aliviada al ver que su hija estaba dispuesta a explorar esta nueva conexión, aunque a menudo sentía una punzada de celos y miedo. La idea de perder a Valentina nuevamente la aterraba. Una tarde, mientras revisaban algunas fotos antiguas, Valentina se detuvo en una imagen de su madre y ella, sonriendo en un día de picnic. «Mamá, ¿por qué no me hablaste más sobre mi padre? Sé que no fue fácil para ti», preguntó Valentina, su voz suave. Sofía sintió que el nudo en su garganta se aflojaba, porque no quería que cargaras con el peso de su ausencia. Quería protegerte, pero me doy cuenta de que eso solo creó más distancia entre nosotras, respondió, sintiendo la sinceridad en sus palabras. No quería que sintieras que eras menos importante que él, pero lo soy, ¿no? Siempre lo he sido, dijo Valentina, y Sofía sintió que el dolor de su hija era palpable. No, Valen, nunca has sido menos importante. Eres todo para mí, pero el pasado es complicado y a veces las decisiones que tomamos no son las correctas, respondió Sofía, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la sanación. Valentina asintió, y por un momento ambas se sumieron en un silencio reflexivo. Quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación. Quiero que podamos hablar de esto. Quiero que seas parte de mi vida, mamá, dijo Valentina, y Sofía sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Y yo quiero lo mismo. Estoy aquí, dispuesta hasta escucharte y a ser la madre que necesitas, respondió Sofía, sintiendo que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Con el tiempo, la relación entre madre e hija comenzó a sanar. Las conversaciones se volvieron más abiertas y el dolor del pasado comenzó a desvanecerse.
Sofía se dio cuenta de que su trabajo en el hospital, aunque importante, no era nada comparado con el amor que sentía por Valentina. La conexión que compartían era un regalo que necesitaban cuidar. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Valentina se detuvo y miró a su madre. «Mamá, quiero que conozcas a mi padre. Quiero que estén en la misma habitación y que ambos puedan ver lo que hemos construido juntas», dijo Valentina, sintiendo que las palabras eran un paso hacia adelante. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Estás segura de que quieres hacer eso?», preguntó, sintiendo que la ansiedad la invadía. «Sí, creo que es hora de enfrentar esto juntas. No quiero que haya más secretos entre nosotros», respondió Valentina, y Sofía supo que este era un momento crucial. Finalmente, acordaron una reunión. El día llegó, y Sofía sintió que el peso de la historia de su fam